Es bueno estar juntos aunque sea de esta manera. Una de las cosas que creo que nos hemos dado cuenta de una manera más poderosa durante este tiempo de pandemia es cuánto necesitamos como seres humanos el estar juntos, el estar reunidos. Y no solamente en estar como grupo en un mismo lugar, sino estar en comunión unos con otros. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que algunos llaman la comunión, otros le llaman la cena del Señor. Y por lo general cuando pensamos en la cena del Señor, probablemente a tu mente se viene esta imagen del mural de Leonardo da Vinci, de la última cena, aunque hoy en día algunos creen que debería ser más bien de esta manera, por la cuestión de la sana distancia. La verdad es que fue más bien algo como esto, era una cena sencilla y era algo que los israelitas, los judíos, hacían año tras año en la misma fecha. Era la cena de Pascua, le llamaban. Y era una celebración que se remontaba a la época en que ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto por el Señor, por Dios. Y si recuerdas la historia, Dios manda a Moisés para que le diga al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto, pero le dice a Moisés que el faraón se va a poner terco y no los va a dejar salir. Y Dios le dice, pero yo voy a mostrar mi poder a través de esta situación. Y lo que Dios hace es que envía 10 plagas, 10 diferentes cosas que pasan. El agua se vuelve sangre, hay una plaga de mosquitos, hay una granizada muy fuerte, langostas. Y la 10ª plaga es que el primogénito de cada familia va a morir en la tierra de Egipto. Pero Dios hace una provisión para los israelitas y les dice que tienen que celebrar una comida especial y tienen que hacer ciertos ritos. Básicamente, ellos tenían que encontrar un cordero muy especial, cada familia, matarlo, lo iban a cocinar y lo iban a comer en esta cena especial y con la sangre del cordero iban a marcar el umbral de la puerta de la casa. De esa manera, cuando el ángel del Señor viniera a matar al primogénito de cada familia, en esas casas donde viera la sangre del cordero, no iba a entrar, iba a pasar por sobre o delante de esa casa. La palabra Pascua significa pasar sobre. Y Dios le está diciendo a Moisés, le está dando las instrucciones de cómo deben hacer todo esto, que es la manera como finalmente Faraón va a ceder y va a dejar que salgan los israelitas de la esclavitud de Egipto. Pero Dios le dice a Moisés que no lo van a hacer solamente en esta ocasión, sino que van a continuar celebrándolo cada año. Y entonces Moisés, cuando habla con el pueblo y les dice lo que deben hacer, les da las instrucciones que él mismo recibe de Dios, pero les dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y la respuesta de la gente cuando escuchó esto, dice que el pueblo se postró y adoró. Y a partir de ese momento, de ese evento, en que efectivamente los israelitas celebran la primera Pascua, comen del cordero que matan, cubren con sangre los marcos de las puertas, de tal manera que el ángel del Señor no mata a nadie en esas casas. Cada año ellos tenían esta comida especial, esta celebración especial, para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y en los evangelios nos narra que hacia el final de la vida de Jesús, de hecho su última semana de vida, era cuando tocaba celebrar esta fiesta de la Pascua. Y entonces Jesús y sus discípulos hacen todos los arreglos para celebrar esta cena especial juntos. Y nos narra en el Evangelio de Lucas que conforme están celebrando esta cena y están dando los diferentes pasos que eran parte de este ritual, de esta celebración, en cierto momento Jesús va a hacer algo diferente. Dice en Lucas 22, y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo,
Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y entonces vemos que Jesús no solamente estaba celebrando una costumbre, un ritual judío que Dios les había ordenado que celebraran cada año, sino que le da un giro, lo amplía, lo mejora si quiere. Dice, esto que hemos estado haciendo todos estos años tiene un significado que está por cumplirse y que cambia la manera como debe celebrarse. Y en esta cena, en lo que está haciendo Jesús, le está diciendo a sus discípulos que el cordero que fue sacrificado en Egipto era ahora él que iba a ser sacrificado por los pecados de las personas. Que su cuerpo iba a ser quebrado, así como ese pan era quebrado, y su sangre iba a ser derramada, como si fuera vino o jugo de uva. Que por cierto, el pasaje que estamos viendo, y es en el que se menciona esto, solamente Jesús dice que no beberá del fruto de la vid. No nos especifica si es vino o si es jugo de uva. Y la realidad es que eso no es lo principal. Por la cultura, de los que sabemos de la cultura en aquel entonces, lo más probable es que era vino. Pero si lo quieres celebrar con jugo de uva, está bien. Algunas personas me han preguntado que si es necesario que sea pan y algún tipo de bebida de uva. Y yo diría que tanto como sea posible es lo que debemos hacer. No hagamos sustituciones graciosas o tratemos de hacer las cosas así. Porque Jesús habló específicamente del pan y del vino. Es la manera como Él quiere que celebremos esto. Y cuando Jesús habla aquí del pan, que es su cuerpo, y del vino, que es su sangre, Él ya había hablado acerca de esto en la enseñanza que Él daba a las personas en aquel tiempo. En el Evangelio de Juan nos habla de que en cierta ocasión Él está haciendo una analogía a cómo los antecesores de los israelitas, los que estuvieron, los antecesores de los israelitas presentes ahí, los que estuvieron en el desierto, comían el maná que Dios les daba. Y Él les dice, pero he aquí que Dios les está dando un pan de vida, un pan que desciende del cielo y que soy yo. Y les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y en el Evangelio de Juan nos narra que muchas de las personas que escucharon esto les costó mucho trabajo entenderlo y aceptarlo. Y les pareció como que esto ya estaba yendo demasiado lejos, estaba saliéndose de lo que ellos esperaban. Y esa raíz de esto que Jesús dice acerca de su cuerpo es el pan, es verdadero pan, y su sangre es verdadero vino, que dejaron de seguirlo, que decidieron ya no identificarse como discípulos de Él. Ahora, lo que Jesús está diciendo acá, está diciendo que Él que su cuerpo es ese pan de vida, el pan que desciende del cielo, y que su sangre es como el vino. Pero el punto que Jesús está haciendo no es que seamos caníbales, que nos lo comamos a Él, sino está diciendo que esto significa la comunión, la identificación, la relación que tenemos con Él y con el Padre. Por eso dice que cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos significando es el permanecer en Él y que Él permanece en nosotros. Habla de esa relación y de esa unión. Y la iguala a la relación que tiene Él con el Padre, la primera y la segunda persona de la Trinidad, en ese compartir de vida. Dice, así también
El que participa de esto vive por mí. Y además marca otra diferencia. Dice, esto no es como el pan que comieron sus padres o sus antecesores en el desierto, porque ellos comieron de este pan y murieron. Dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Y no significa que este pan es mágico y te da vida eterna, de que siempre vas a vivir aquí en este mundo, sino quiere decir que al tener esta identificación con Jesús, esta comunión con Él, vas a vivir la vida que Dios tiene para ti, lo que realmente es vida, porque una vida apartada de Dios no es vida. Y entonces el mensaje que Jesús está presentando y que se va a repetir o se va a afirmar en la celebración de la Cena del Señor, en la última cena, es que Jesús identifica a su cuerpo como el pan, a su sangre como el vino. Y el hecho de tomarlo, de ingerirlo, nos identifica con Él, nos une con Él. Y de hecho, esto es algo que la iglesia cristiana empezó a hacer desde la resurrección de Jesús. En el libro de Hechos nos dice en el capítulo 2, que es cuando nos habla de la celebración de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo empodera a los discípulos de una manera especial para que cumplan el ministerio que Jesús les da. Y cómo muchos al escuchar el mensaje ponen su fe en Jesús, se unen a esta congregación naciente, a la iglesia. Y cuando nos describe cómo era eso, una de las cosas que dice en Hechos 2:42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y en Hechos 20, más hacia el final de Hechos, cuando Pablo está viajando de regreso hacia Jerusalén de uno de sus viajes, está relatando Lucas lo que está pasando y dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y no te preocupes mucho por esa última parte, no voy a estar hablando aquí hasta la medianoche. Más bien quiero que te fijes en lo que dice al principio. Dice, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Y lo vamos a ver en otras partes, que los cristianos del primer siglo se reunían el primer día de la semana y una de las cosas que hacían era partir el pan. Aquí hay un par de cosas que notar. Cuando la iglesia comienza, los primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, los apóstoles y los primeros creyentes se identificaban todavía como judíos y participaban de la vida de la sinagoga en el séptimo día de la semana, que era el sábado. Pero no tenemos los detalles de cómo sucede esto, pero sí vemos una transición a donde poco a poco van cambiando y llegan al punto en que la costumbre era entonces reunirse el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor le llamamos, y que una de las cosas que hacían era partir el pan. Ahora, partir el pan no significa solamente comer algo, aunque sí nos dice que se reunían y que comían los unos en casas de otros, se la pasaban a todo dar. Pero cuando menciona aquí el partir el pan, está hablando de este sacramento, de esta ordenanza que Jesús da, que Jesús instituye, de partir el pan, compartir la copa, por las razones que vamos a ver más adelante. Y esto lo sabemos porque en la carta de Primera de los Corintios, Pablo está aclarando este punto a la iglesia en Corinto. Y una de las cosas que les dice es que ya escuchó que algunos de ellos llegan a esta reunión el primer día de la semana y que lo que más les preocupa es que van a comer y que entonces se crea ahí un ambiente feo. Y les dice, ¿saben qué? Mejor coman en su casa antes de venir para que lleguen ya satisfechos y cuando partan el pan, cuando celebren la cena del Señor, lo hagan con toda la disposición de cumplir los propósitos por los cuales Jesús nos da esta celebración. Y habíamos visto que cuando Jesús les da esto es una celebración de comunión con Él. Ellos todavía no habían entendido todo el significado del partir el pan y de lo que significaba el vino. Pero les habla de tener esa unión con Él y con el Padre. Entonces, el primer propósito de esta celebración es esa comunión con Dios. Pero cuando Pablo le escribe a los Corintios, una de las cosas que les dice
Les dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Nuevamente vemos ese tema de identificación con Cristo. Pero después dice, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y entonces vemos una segunda dimensión a esta celebración. La primera es identificarnos con Cristo, proclamarnos sus seguidores, sus discípulos, hijos de Dios, hermanos de Cristo. Pero también estamos hablando de la unidad de todos los creyentes, de lo que llamamos la Iglesia Universal, que son todos los cristianos de todos los tiempos, de todos los lugares. Lo que dice Pablo dice, así como el pan es uno, y el pan significa el cuerpo de Cristo, cuando nosotros lo comemos, pasamos a ser parte, o no pasamos a ser parte, significamos el ser parte de ese cuerpo de Cristo. Somos uno, hay unidad entre nosotros. Y entonces cuando nosotros celebramos la cena del Señor, cuando tomamos el pan y la copa, nos estamos identificando con Dios y nos estamos identificando con el cuerpo de Cristo, con otros cristianos. Y entramos a una unidad con los demás creyentes, aunque estemos nosotros en nuestra congregación local, ahí donde tú te reúnas, sin importar el tamaño de cuántas personas sean, te estás uniendo voluntariamente y con gozo con todos los creyentes. Eso es comunión también. Y más adelante, Pablo les habla acerca de cómo es esta celebración. Y les dice algo muy interesante, les dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y lo que quiere decir con esto, nosotros tenemos entendido, Pablo no conoció a Jesús mientras Jesús estuvo vivo. No tenemos ninguna indicación de que alguna vez convivieron. Jesús muere y es cuando vemos a Saulo, que así se llamaba en aquel entonces, perseguir a esos primeros creyentes y después dar su vida a Cristo por fe, cuando Cristo mismo se le aparece. Y tenemos entendido que Pablo tuvo varios encuentros con Jesús. No tenemos los detalles de cómo fueron, pero que Pablo recibe directamente de Jesús la enseñanza que él después va a enseñar a los creyentes. Por eso dice, lo que yo recibí del Señor es lo que les estoy enseñando. Y es lo siguiente, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces habíamos visto que esta celebración es una comunión. Es identificarnos y estar unidos con Dios, con Cristo y con otros creyentes. Pero es más que eso. Aquí Pablo nos dice que Jesús quiere que lo hagamos para recordarlo. Y entonces es un momento solemne, un momento apartado, separado, por eso le llamamos sacramento, sacro, sagrado, en el cual nosotros consideramos la obra de Jesús por nuestra causa, de una manera profunda, de una manera especial, de una manera íntima y personal. ¿Qué significa para mí lo que Jesús hizo? Pero no solo eso. Ahí dice también que cuando nosotros comemos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No nos enfocamos solamente en su muerte, sino vemos que esa muerte causa un destino eterno, que Él va a regresar y que una vez que Él consume todas las cosas, nosotros vamos a vivir la vida para la cual realmente fuimos creados, que es una vida en comunión con Dios por toda la eternidad, sin los efectos del pecado, donde nuestra relación con Dios es totalmente santa, transparente, íntima, completa. Y entonces cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no es solamente un ritual, no es solamente cumplir algo que se hace en el grupo de personas con el cual nos reunimos. Es algo muy solemne, es algo serio, es algo que debemos considerar cuidadosamente. Tiene que ver con nuestra comunión con Dios
Tiene que ver con nuestra comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tiene que ver con un sentido cada vez más fuerte de lo que significó que Cristo muriera por mí. El precio que se pagó para que yo tuviera una relación personal con Dios. Y tiene que ver también con la esperanza cierta que tenemos del destino que nos aguarda después de nuestra muerte con Dios por toda la eternidad. Y es por eso que Pablo va a mencionar algo más. Continuando, él le dice a los corintios: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y este es un pasaje difícil, pero vamos a entender qué es lo que está hablando. Lo que Pablo está diciendo es que en esta iglesia en Corinto, y sucede en nuestras iglesias hoy en día, hay personas que se acercan o que participan de la cena del Señor, de la ordenanza, de una manera que dice aquí indigna. ¿Qué significa hacerlo de manera indigna? De manera indigna es cuando lo hacemos sin considerar realmente lo que significa el símbolo que Dios nos ha dado. Cuando no somos abrumados, maravillados por lo que significa que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida para que podamos tener esta relación con Dios, el perdón de nuestros pecados. Significa que nosotros no podemos participar de la comunión si tenemos algo en contra de alguno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo, o si ellos tienen algo en contra de nosotros. Hemos estado hablando mucho acerca del perdón. Y dice ahí Pablo que por eso es por lo que hay gente en la iglesia de Corinto que están débiles, que están enfermos, y dice, incluso algunos, dice ahí, y muchos duermen, pero en otras versiones ustedes van a encontrar que se está refiriendo realmente a que han muerto. Ahora, esto no es una condenación de parte de Dios. Por eso dice al final, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, esto no se castiga con que pierdas tú tu salvación, que te vayas al infierno, nada de eso. No, sino es más bien para prevenir que tú te unas a los que ya están condenados, que son los que rechazan a Jesús. Él te disciplina con estas cosas que Pablo menciona: la debilidad, la enfermedad y hasta la muerte. El punto práctico es que cuando tú celebres la cena del Señor, lo primero que tienes que hacer es considerar tu disposición a participar de este sacramento. Eso significa que tú te acercas a la comunión, a la copa y al pan, no por cumplir, no porque te preocupa lo que otros vayan a pensar de ti si no participas. Lo haces porque quieres identificarte plenamente con Dios y con la obra de Jesús en ti. Porque quieres recordar de una manera especial, profunda, la obra de Cristo para tu salvación, para el perdón de tus pecados. Significa que quieres vivir en comunión con Dios y en comunión con otros cristianos. Y entonces, si hay algún pecado en tu vida que el Espíritu Santo te revele, alguna actitud que tú tienes que cambiar, algo que debes dejar de hacer o algo que debes empezar a hacer, o si tienes algún conflicto con otra persona, independientemente de quién sea la culpa, tú tengas el propósito en tu corazón de resolver esa situación, de cambiar la actitud que tengas que cambiar, de dejar de hacer la conducta que tengas que dejar de hacer, de reconciliarte con quien tengas que reconciliar y entonces acercarte a la mesa del Señor. A veces me han preguntado, yo les digo, no significa que en ese momento estás en la iglesia, se va a celebrar el sacramento, es ahí cuando tienes que salir corriendo a hacer una llamada o hacer algo para resolver esto. Pero si en tu corazón, honesta y sinceramente, ante Dios, tú tomas el propósito de actuar conforme a lo que Dios quiere que tú actúes, de reconciliarte con esta persona, de dejar
esa conducta pecaminosa, entonces te puedes acercar, porque estás reconociendo que no va a ser por tus fuerzas, sino va a ser con la ayuda del Señor, y por eso necesitas esta identificación con Él. En unos momentos más vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a dar una oportunidad en oración de que tú puedas pedirle a Dios que te revele por su Espíritu Santo si hay algo que tú tengas que tomar en cuenta antes de participar y resolverlo con Él. Pero sí quiero animarte a que esta semana tú experimentes el vivir en unión con Cristo y vivir en unión con su iglesia, con otros creyentes. Déjame hacer una oración por ti para que te prepares para celebrar la comunión, la cena del Señor, juntos como iglesia. Padre, te agradecemos que tú nos das esta manera tan real, donde nosotros participamos en presencia, en comer, en ver, en estar juntos y de esa manera unidos en este sacramento. Y queremos tomar con mucho cuidado lo que Pablo habla acerca de no acercarnos indignamente. Y por eso te pido, Padre, que en este momento, Espíritu Santo, tú reveles a cada uno de nosotros si hay algún pecado, alguna actitud, algún conflicto relacional que tengamos que resolver para experimentar verdadera comunión contigo y unos con otros. Queremos ponerlo en tus manos con la confianza de que tú nos vas a dar todo lo necesario, tú vas a actuar en nuestras vidas para resolver esas situaciones. Es con ese propósito sincero y con el gozo de poder participar de esta comunión que te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús.